El día de hoy nos acompaña el director general de Mexicanos Primero Sinaloa, Gustavo Rojas Ayala. Gustavo, ¿cómo estamos? Bienvenido a los noticieristas. Buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Luis Alberto. Buenos días a ti y a toda la audiencia que nos acompaña esta mañana. Pues nada, que hemos venido opinando, todo el mundo opinamos de los libros de texto, veo que los políticos opinan, hay hasta procesos jurídicos, pues declaraciones todos los días. Los periodistas intentamos analizar el tema, pero no somos expertos. Ustedes están concentrados justamente en la educación de los mexicanos. Ya ha habido algunos posicionamientos, ¿no? Justamente a nivel nacional, y veía también aquí en Sinaloa de parte de ustedes sobre estos polémicos nuevos contenidos, ¿no? Y algunas modificaciones al programa escolar en la educación pública de nuestro país. Así es, ha sido un proceso de cambio largo. Hace un año aproximadamente se publicaban en el Diario Oficial de la Federación lo que se conoce como el nuevo plan de estudio. Esto se publicó en la tercera semana de agosto del año pasado y con eso se empezó a concretar por fin una conversación que estaba pendiente, que era qué pasaba con la nueva escuela mexicana respecto a la parte curricular, respecto a la parte de aprendizajes. Desde ese momento a la fecha ha sido un proceso donde a partir de filtraciones se han ido dando a conocer cuáles van a ser los programas de estudio, se han dado a conocer más recientemente cuáles van a ser los libros de texto, y no fue hasta que los libros de texto oficiales publicados por CONALITEG fueron dados a conocer que Mexicanos Primero se dio a la tarea de analizarlos página por página, con un equipo multidisciplinario, específicamente los libros de primaria, con un equipo multidisciplinario que reúne las miradas de personas que saben del tema de política educativa, pero también personas que han estado en el aula, personas que han dirigido escuelas y que han dirigido sistemas educativos. Porque los libros de texto son una herramienta que forma parte de un sistema educativo en el que hay muchas otras herramientas, muchos otros actores, y había que analizarlo dentro de todo este contexto. Y lo que encontramos confirma algunas de las cosas de la discusión previa, discusión de muchos actores. Antes de ir a la discusión, sí, para los que ni siquiera tienen el contexto, no lo tenemos completo, ¿qué Correcto. Es lo que se encontró en estos libros? ¿Cuáles pudieran ser, digamos, los puntos más polémicos en los que están chocando los análisis de los expertos y de los políticos? Claro, en esta conversación han habido principalmente argumentos respecto a la parte política, por una parte. Respecto a lo político, señalar que no hay un programa de estudio en el mundo que no tenga incluida una visión política respecto a cómo queremos que sea nuestra sociedad. La educación, la escuela tiene que cumplir una función. Esa función es preparar personas para participar de esa sociedad, por lo tanto, todo plan de estudio tiene siempre incorporado aquello. Nosotros en nuestro análisis confirmamos que efectivamente hay una apuesta bien fuerte, bien marcada por llamar a docentes a un tema de reflexión social y política en el libro destinado específicamente a ellos, no así en el libro de los estudiantes, que es este libro que se hizo muy conocido, que es el libro sin receta para las maestras y los maestros. Luego está la dimensión de los contenidos. En cuanto a la dimensión de los contenidos, hasta el día de hoy siguen saliendo en distintos medios de prensa errores en la precisión con la que se comunica ciertos contenidos, cierta información, y allí hay un segundo tema que en la opinión pública ha marcado tendencia. Y un tercer tema podríamos decir que el tema de cierta oposición valórica a algunos contenidos que vienen ahí, específicamente lo que tiene que ver con contenidos de educación sexual integral, que son incluidos en los libros. Ese es el resumen de la discusión. Se ha polemizado mucho por el tema del comunismo, el tema de el fraude del 2006 en las elecciones aquí en nuestro país. ¿Cuál es su posición respecto a esto? Nuestra posición está construida enteramente sobre la base de argumentos pedagógicos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hacemos la revisión del libro de texto, primero tomamos en consideración qué es lo que el nuevo modelo educativo, este modelo educativo de la nueva escuela mexicana quiere lograr. Y lo que quiere lograr es una transformación profunda en cómo funciona la enseñanza en las escuelas en el país. Pedagógicamente quiere decir que si antes pasábamos de tener una enseñanza centrada en asignaturas, ahora nos centraremos en campos formativos. Si antes nosotros nos enfocábamos en grados, ahora nos enfocaremos en fases formativas, y la metodología de enseñanza cambia. Es una metodología muy centrada en el trabajo del estudiante con la comunidad y a través de proyectos. Esos son cambios muy profundos. ¿Qué se requiere para que esos cambios sean una realidad?
el libro de texto debería aportar para aquello. Y cuando nosotros hacemos la revisión de qué tan bien viene el libro de texto para contribuir a que ese cambio profundo se materialice, es donde encontramos las principales áreas de oportunidad. Ok, y en el tema de la polémica por las matemáticas. La verdad es que es un tema en el que hay que posicionarse muy cuidadosamente, porque en el aprendizaje basado en proyectos, una de las ideas, y en general en cualquiera de los modelos de aprendizaje activo y multidisciplinario, que es la palabra que está de moda ahora, lo multidisciplinario, es bien injusto comparar el contenido de un libro que solo enseña de una asignatura a un libro que te está proponiendo trabajar todas las asignaturas entrelazadas. Donde realmente hay que ir a ver el tema de los contenidos de matemáticas no es en los libros de texto, sino es en los programas de estudio, que recién ayer en la noche fueron publicados de manera oficial, y esa parte del análisis está todavía pendiente. Si tendremos más o menos contenidos, más o menos aprendizajes de matemática y de cualquier asignatura, hay que hacerlo comparando programa con programa, no libro con libro. Ok, y en el tema del manejo de la sexualidad, ¿cuál es su postura? La postura es que evidentemente hay temas que son importantes y que se relacionan con la enseñanza de temas biológicos, de temas de temas que son importantes y que se cubren dentro de lo que son las asignaturas de ciencia. Esto evidentemente genera que sean contenidos que tienen que ser incorporados en algún momento en la trayectoria de aprendizaje de las niñas, los niños y los jóvenes, dentro de un marco del marco de tratamiento del conocimiento científico. ¿Esto qué quiere decir? Asegurándose de tener las bases necesarias, el contenido previo que se debe dominar para poder entrar en esos contenidos, y también asegurando siempre que exista la posibilidad de que niñas y niños puedan realmente entender ese contenido desde la familiaridad, desde estar efectivamente en una posición de entender de manera autónoma qué es lo que se está planteando en temas de salud sexual y reproductiva. Sobre todo la mirada de salud es una mirada muy importante respecto a esa temática. Luego, respecto a la temática valórica, que es la parte más sensible, evidentemente que ahí estamos en un espacio donde la participación de las familias es fundamental. ¿Cuáles son los libros que han analizado más a detalle? ¿De qué grados específicamente? Hemos analizado los libros de primero a sexto de primaria, que básicamente ahora ya no son grados, sino que corresponden a las primeras fases, de estas 6 fases en total que tendrá la educación básica con este nuevo modelo. Y cada una de esas fases tiene 5 libros. Uno que está dirigido a maestras y maestros, que es el libro Sin Recetas para Maestras y Maestros. Y luego vienen libros que tienen que ver, un libro que se llama Nuestros Saberes, que es un compendio de actividades, información, contenido. Y vienen libros de proyectos a nivel de aula, a nivel de escuela y a nivel de comunidad, que son libros que traen ya las actividades que se sugieren a docentes trabajar en el aula con sus estudiantes. Hemos podido revisar todos los libros de la educación primaria, y lo que hemos encontrado es que, si bien es cierto, es un esfuerzo, el primer esfuerzo concreto de empezar a implementar este cambio de nuevo modelo, la verdad es un esfuerzo incompleto. Y es un esfuerzo incompleto porque, en primera medida, tiene una fuerte desalineación entre la complejidad de los libros, su lenguaje, los ejemplos que usan y las edades de los estudiantes. Hay textos muy complejos, para explicarlo en simple, ¿no? Hay textos muy difíciles de entender y que requieren la ayuda de un adulto que sepa leer muy bien para niñas y niños de muy temprana edad. En segunda medida, esto tiene una consecuencia directa sobre que se retrasa el desarrollo de la autonomía para aprender de los estudiantes, que es una herramienta fundamental para aprender a lo largo de la vida. Y la tercera consecuencia de esto es que docentes, maestras y maestros tienen una mochila pesadísima. Van a tener mucha chamba en el trabajo de tomar los libros, mirar a los programas sintéticos, construir su programa analítico y a partir de ahí decidir qué van a hacer el día lunes cuando los niños vengan a clases. Y les queda muy poco tiempo para ello, están apenas llegando, ¿no? Estos materiales. Poquísimo. Muy poco tiempo. Nosotros tenemos información de que el día de ayer inició una formación de coordinadores que van a estar trabajando en una fase intensiva que se va a llevar a cabo la próxima semana, donde en muy poco tiempo se va a tener que preparar al menos las condiciones iniciales para poder trabajar con estos nuevos materiales a partir del 28 de agosto. Falta muy poco para el 28 de agosto. Y nos enterábamos de que ni siquiera era con los libros en las manos, ¿no? Ni siquiera era teniendo los libros en su poder, lo cual
genera evidentemente muchas dificultades, y por eso nuestro principal llamado a la autoridad educativa local es a generar un gran proceso de acompañamiento para maestras, maestros y, ojo, también para directivos, sí, también para supervisores, también para jefes de sector, para ATPs. Todas las figuras educativas van a experimentar desafíos en implementar este nuevo modelo educativo, del cual los libros de texto son solo una herramienta. Entonces, hay un gran riesgo de que baje el aprovechamiento, ¿no?, de los estudiantes. Por supuesto, y eso no es solamente una consecuencia de este último cambio de modelo, es una consecuencia, y que México en general lleve mucho tiempo sin poder mejorar sus aprendizajes a nivel país, tiene que ver con esta reinvención de la educación que se hace cada 6 años. ¿No? Estas reformas tan profundas que además se implementan de manera apresurada, generalmente hacia el final de los sexenios, en nada ayudan a que exista la continuidad de políticas que debe existir, la continuidad de programas que debe existir para que rindan beneficios. La verdad es que la educación es un árbol de fruto lento, Y comparando estos materiales con los anteriores, ajá, ¿con cuáles se quedarían ustedes o cuáles recomendarían si les hubieran tomado en cuenta? La verdad es que son modelos que tienen cuestiones en común y algunas diferencias. Ambos modelos tienen en común apostar a que el estudiante vaya a la escuela para algo más que solo aprender contenido. Aportan mucho una mirada respecto a lo socioemocional, a la importancia de cultivar otro tipo de habilidades de desarrollo personal que son muy importantes en el siglo XXI a nivel social, pero también a nivel de insertarse en el mercado económico y en el mundo laboral. Las empresas valoran muchísimo desde hace varios años este tipo de competencias que se llaman generalmente socioemocionales, y en eso la verdad es que son dos modelos que no apuntan a cosas tan diferentes. Lo que cambia mucho es la metodología, y estas metodologías que se proponen de enseñanza actualmente tampoco son nuevas, son metodologías que muchas escuelas, como las escuelas privadas de las que hablábamos antes de entrar al aire, se ocupan desde hace bastante tiempo, metodologías activas, que hoy vemos con buenos ojos que se quieran llevar a una enseñanza mucho más masiva, pero el camino de cómo vas a construir realmente ese cambio tiene que ser un camino de acompañamiento. Un cambio así no ocurre ni por decreto ni de la noche a la mañana. ¿Cómo está la educación ahorita, los niveles de calidad educativa según sus mediciones en Sinaloa y en México? Esa es una gran pregunta porque estamos a ciegas en datos oficiales. Desde antes de la pandemia se aplicó la última evaluación de aprendizajes a gran escala de la que tenemos resultados públicos. Sinaloa venía al alza en esos resultados, y lo que vemos después es una desaparición de información oficial. Nosotros hemos hecho el trabajo desde Mexicanos Primero Sinaloa de investigar, como es nuestra tarea, y hemos visto que con datos de finales del 2021 existen importantes rezagos académicos que seguramente se han mantenido a lo largo de la etapa ya de salida de la pandemia, pero todavía no sabemos en qué medida ha habido una recuperación. Solo para compartir un dato muy general con la audiencia, en este examen aplicado aquí en Sinaloa en muchas escuelas entre septiembre y octubre del 2021, los estudiantes en general de tercero de secundaria no lograron tener la mitad de las respuestas correctas del examen, ¿no? Eso quiere decir que básicamente de lo que deberían haber aprendido el año anterior, su aprendizaje fue menor al 50%, y eso habla mucho del tipo de desafíos que, al menos en la parte de matemática y de lectura, se presentan. Pero también hay desafíos en estudiantes de edad menor. Eso lo hemos confirmado en un estudio que se llama Equidad y Regreso, donde niñas y niños entre 10 y 15 años tienen severos problemas, severas dificultades para resolver también temas de lectura y de matemática de nivel de tercero de primaria, lo cual evidentemente nos pone en un escenario donde necesitamos esa información de diagnóstico que hoy no tenemos para a partir de ahí saber cómo vamos a ir avanzando y mejorando y recuperando estos efectos que dejó la pandemia. Bueno, maestros dicen, ya hemos trabajado todo el ciclo escolar por trimestres, estamos listos para entrar con la ayuda de los padres de familia. Una madre de familia nos dice que nos diga la verdad, dice, ¿qué viene en los libros? Dice, hay temor en los padres, ¿eh? ¿Cómo le va a ir a nuestros hijos, dice, con estos libros? Yo creo que hay que transmitir este mensaje, y es muy importante. Entre los libros y los estudiantes están maestras y maestros. La educación durante la pandemia dio una comprobación muy fuerte de la importancia que tienen los maestros, inclusive en estas circunstancias tan extremas, donde la escuela estuvo cerrada, donde todo tenía que ser a distancia.
generar creatividad, generar el esfuerzo extra para poder mantener una vinculación y poder llevar a cabo, aunque fuera en un grado mínimo, la continuidad del servicio educativo. Y en esta ocasión no va a ser la excepción. El libro de texto es un material que incluye muchísimos contenidos. Tiene cosas buenas. Uno de los libros viene ilustrado por un conocido ilustrador sinaloense, refleja la cultura nacional. Son libros que rescatan muchísimo de la herencia cultural, no solo de Sinaloa, sino de México en general, y va a haber cosas muy destacables. Pero ¿quién va a determinar qué cosa del libro sirve, qué cosa del libro no sirve? Son maestras y maestros. Ahí está el principal actor en todo este proceso, y por eso nosotros decimos, hay que seguir trabajando, hay que apoyarlos mucho, no hay que dejarlos solos en los desafíos que se van a implementar, que no son solamente de preparar la clase, también son de atender a muchas de las dudas, de las preguntas de la comunidad, que tienen que saber encontrar en la escuela un espacio de atención. Pues seguimos en diálogo, Gustavo, y atentos. ¿Dónde pueden encontrar más información de estos análisis que están haciendo ustedes? En las redes sociales de Mexicanos Primero Sinaloa y en el sitio web institucional podrán encontrar varias de las investigaciones de las que hemos hablado en esta mañana, y también en la página de Mexicanos Primero a nivel nacional. Nosotros somos parte de una red de organismos que investiga a nivel local y a nivel nacional. Y nada más finalizar haciendo un llamado a quienes nos escuchan a realmente poner todo lo que esté de nuestra parte para que el día 28 de agosto niñas, niños y jóvenes puedan tener el mejor regreso posible a la escuela. Eso es lo más importante, no se nos debe olvidar. El compromiso con el aprendizaje de ellos es lo más fundamental. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias a ti. Buenos días. Es Gustavo Rojas Ayala, director general de Mexicanos Primero en Sinaloa. Vamos a una pausa. Vienen ya los deportes.